Buenas noches a todos, mi nombre es Edwin Andrés Martínez, soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones. Esta materia se llama Física General. Vamos a hacer los ejercicios del estudiante 2 del ejercicio 5. ¿Listo? Hay unas preguntas orientadoras. La primera es cómo se realiza el producto punto entre dos vectores. La segunda es el producto punto o cruz genera una cantidad escalar o vectorial. La tercera es si el trabajo se define como el producto punto entre los vectores desplazamiento y fuerza, entonces, ¿qué tipo de cantidad física es el trabajo? Listo, vamos con el enunciado. Dice, una hormiga se mueve en un plano bidimensional de tal manera que la posición de la hormiga está determinada por la expresión S igual a 33 en su eje Y menos 45 en su eje J. Y a partir de la anterior información, tenemos dos enunciados, el A y el B. A, determina el trabajo realizado por la hormiga teniendo en cuenta que la fuerza ejercida por la hormiga en su desplazamiento fuerza es igual a menos 10 en su eje Y y menos 5 en su eje J. Entonces, para eso vamos a utilizar una página que se llama GeoGebra, ahí la están viendo, para poder graficar. ¿Listo? Es la que yo utilizo para poder graficar. Entonces vamos a iniciar primero el primer vector, que va a ser punto inicial, punto final. Entonces el punto inicial siempre va a ser 0,0, 0,0, y el punto final, en este caso, es el de los dos valores que me están dando aquí en el enunciado. Entonces tenemos que es 33 y 45, perdón, 33 y menos 45, ¿listo? Entonces vamos nuevamente a GeoGebra, entonces 33, menos 45. Y vamos a agregar el otro vector, que en este caso viene a ser menos 10 y menos 5, menos 10 en su eje Y y menos 5 en su eje J. Entonces ponemos nuevamente vector, punto inicial, punto final, paréntesis el primer valor que siempre va a ser 0,0 y el punto final que es menos 10, menos 5. ¿Listo? Entonces aquí GeoGebra ya me hizo una gráfica, aquí la estamos viendo. Entonces listo, aquí GeoGebra me hace una gráfica, ¿cierto?, de mis dos vectores. Entonces me dibuja dos vectores, el vector de desplazamiento, que es el U, y el vector de fuerza, que es el B. Entonces esa es la representación gráfica. Esta representación gráfica la teníamos que hacer para poder determinar el trabajo, que se define como la fuerza aplicada por la distancia. En este caso, como son vectores, lo vamos a definir como el producto punto entre la fuerza por el desplazamiento. Para ello vamos a hacer lo siguiente, vamos a multiplicar componente por componente y sumamos el resultado. Entonces, tenemos que multiplicar el componente por componente, que es 33 por 45 y 10 por 5. Al hacer esta suma, nos da menos 33 más 225. Entonces, esto nos da un total de 105 newtons sobre metros. Esa vendría a ser la fuerza, ¿listo? Entonces, componente I por componente I más componente J por componente J. Sumando los dos resultados, obtenemos el resultado. Sumando estos dos, obtenemos que es 105 newtons sobre metro. Esto quiere decir, desde mi punto de vista o mi análisis, que no fue la hormiga la que realizó el trabajo, sino que es una fuerza externa, porque me da en valor negativo. Si me hubiera dado en valor positivo, pensaría yo que fue la hormiga la que realizó la fuerza. Pero bueno, ese es un análisis aparte del matemático. ¿Listo? Para el literal B me piden el ángulo de inclinación entre el vector de posición y el vector de fuerza. Este ángulo lo vamos a hallar con el producto punto, que me dice que el producto punto entre dos vectores es igual a la multiplicación de sus magnitudes por el coseno de teta, que para este caso, ¿qué es teta? Teta vendría a ser el ángulo entre los dos vectores, ¿cierto? Entonces, como sabemos que el vector 1, producto punto con vector 2, es igual a la magnitud de B1 por B2 por el coseno del ángulo que lo separa, entonces acá, separando el coseno, bueno, esto es un poquito más abajo, entonces separando el coseno, me va a quedar el coseno de teta, que es igual al producto punto de las dos magnitudes dividido entre la multiplicación de las dos magnitudes. Nos queda, bueno, esa es la manera con la que vamos a hallar. Bueno, pero primero tenemos que hallar la magnitud de B1 y la magnitud de B2, que simplemente es la distancia, del vector que utilizamos. Es la distancia del vector. Entonces, para poder hallarlo, vamos a hacer teorema de Pitágoras, ¿cierto? El teorema de Pitágoras nos dice que la raíz de los catetos, o sea, vamos a usar la raíz de los catetos, ¿cierto? Entonces va a ser 33 al cuadrado, raíz de cateto A
más, perdón, raíz de cateto A más cateto B, ambos al cuadrado, ¿cierto? Entonces en este caso el cateto A vendría a ser 33, el cateto B vendría a ser menos 45. Esto nos da, despejando esto, nos da menos 55,8, ¿cierto? Y para el segundo vector, la magnitud del segundo vector, que es raíz de cateto A más cateto A vendría a ser menos 10 al cuadrado, el cateto B vendría a ser menos 5 al cuadrado. Despejando esta ecuación nos da 11,2. Ahí sí, perdón. Ahí sí podemos, listo, aquí ya tenemos los dos vectores, los valores de los dos vectores. Ahora vamos a hallar el ángulo de inclinación. ¿Listo? Entonces, para despejar teta debemos aplicar el coseno inverso, ¿cierto? Entonces, el coseno inverso, debemos aplicar el coseno inverso en ambos lados de la ecuación. ¿Listo? Entonces, y el coseno inverso del coseno de teta es igual a teta, ¿cierto? Y al otro lado de la ecuación tenemos que el coseno inverso de B1 por B2 es menos 105, ¿se acuerdan? Aquí lo teníamos, menos 105 newtons. Y sobre la multiplicación de las magnitudes, entonces, ¿cuáles eran las magnitudes? 55,8 y la otra 11,2. Al despejar esta ecuación tenemos que el ángulo de inclinación es de 99,2.